Titulares. Barcaza para enfrentar crisis eléctrica ya está en camino. Servicio de pasaportes está activo en 37 puntos del país. Este 9 de julio habrá cortes de luz en 7 provincias. Dunia Martínez fue designada titular de la Judicatura. Ataque armado en una peluquería de Quito dejó un herido. Amigos televidentes de Ecuador y el mundo, bienvenidos, muy buenos días. Amanecemos con buenas noticias paraguayas, para Manabí, para el Cantón Puerto Viejo específicamente, con inversión para obras. Willy, Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días, Willy, amigos televidentes. ¿Cómo estamos? ¿Aprobaron los aval soberano? El aval soberano. El Villuso tiene que llegar para Guayaquil, el alcalde lo estaba pidiendo. Para Manabí, la prefectura, el alcalde de Puerto Viejo lo estaba pidiendo. Desde hace rato, porque desde el 12 de marzo me acuerdo que se lo pidieron en plena sesión solemne y el presidente dijo que quedó quedito. Ahora que fue la provincialización de Manabí, ahí dijo, manos abiertas, vamos a darle el aval soberano. El aval soberano. ¿Qué es el aval soberano? El aval soberano es la garantía que usted me da a mí. Pedro es la institución financiera que va a hacer el préstamo, pero necesita un garante. En este caso, el Estado es el garante y el garante dice, yo doy de garantía que Katy Vera sí te va a poder pagar Pedro Clotario. Entonces, ya tuvimos esa garantía para poder avanzar con obras para Manabí, que tanto lo necesita. Ahora que me acuerdo, entonces, por ese aval soberano que yo le di a un vecino, estoy en la central de riego. Ya pueden solicitar los créditos internacionales, que es lo que se requiere para ejecutar las obras. Perfecto, señoras y señores, así arrancamos entonces esta mañana. Y el presidente de la República está el día de hoy en Manabí. Hoy y mañana va a estar acá en Manabí con algunos ministros. Estará hoy en Montecristi y mañana estará en Puerto Viejo. Y en Manta también tengo entendido. Sí. Muy bien. Vamos a iniciar con toda la información, amigos televidentes. Y es que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó la noche de este lunes 8 de julio como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura a Dunia Martínez Molina. Según el organismo, la decisión se tomó con base en su probidad notoria, trayectoria y propuestas de mejora institucional. Los otros participantes fueron Mario Godoy Naranjo y Telmo Molina Cáceres. El presidente del Legislativo, Henry Cornfle, arremetió contra el primer mandatario Daniel Noboa y lo acusó de entablar mentiras contra la Asamblea Nacional. Las declaraciones del presidente Daniel Noboa acerca de que el Partido Social Cristiano y el correísmo tienen un acuerdo para dar impunidad a Wilman Terán no le agradaron para nada al titular del legislativo Henry Cornfle, quien a última hora realizó una rueda de prensa la mañana de este lunes. Cornfle calificó de mentira las aseveraciones de Noboa difundidas en un medio de comunicación en donde afirma que la Asamblea está fregando todos los días al gobierno y que tiene a todas las bancadas en contra porque quieren estar en el poder. El presidente de la Asamblea contó que el oficialismo intentó crear una comisión para investigar las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre el pedido de posibles sanciones para Ecuador, esto por la incursión a la Embajada de México en Quito, pero esto no tuvo cabida, dijo Cornfle. Aquí están, señores, la certificación, aquí están, en donde no procede ese cambio de orden de la Asamblea, solamente puede fiscalizar a los servidores públicos que son de control político durante sus funciones y hasta un año después. No cabe otra cosa. Por otra parte, añadió que el gobierno miente cuando dice que redujo la canasta básica porque según el INEC, esta se ha encarecido en $33. El costo de la vida se ha incrementado. Existe un aumento de $33 en la canasta básica del 2023 que se situaba en $766.73. Cornfle además desestimó las expresiones de Daniel Noboa sobre un supuesto pacto entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana para archivar el juicio político contra Wilman Terán, argumentando que el PSC este lunes dio los votos para que el proceso continúe.
La aprobación del juicio político del señor Wilman Terán, que dice el gobierno que se lo iba a encubrir, que se lo iba a tapar, fue con 88 votos, señores. Aquí está la votación de la aprobación del juicio al señor Wilman Terán y a la señora Barreno. Aquí está la aprobación, señores. En este contexto contó que si se ha llegado a estas instancias ha sido porque el asambleísta del oficialismo Luis Alvarado no votó en la comisión de fiscalización, pues se encontraba en el exterior y no principalizó a su suplente. Y por su no voto empató la votación y tuvo el voto dirimente la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre. El Partido Social Cristiano sí votó y los demás sí votaron, excepto Revolución Ciudadana. O sea que estamos hoy aprobando el juicio en el Pleno por ADN, no por nadie más, señores. Aquí está la votación. Al final, Henry Kronfle enfatizó que las mentiras tienen patas cortas, asegurando que no hay pacto alguno entre las bancadas para estar en contra del gobierno. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, denunció a través de su cuenta de X un presunto impedimento para consignar su voto en la sesión de este 8 de julio. Bonifaz afirmó que dicha acción podría ser objeto de una denuncia penal por interferir en la transparencia del concurso. En el video se escucha decir a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, no hay que permitirle, sino Fantoni está perdido. Con sí, buenas tardes, por favor. Siendo las... Sí, buenas tardes. Estuve como 10 minutos en sala de espera. Gracias. Y necesito también que se tome, por favor, mi votación. Hay que permitir, si no, Fantoni está perdido. Y a propósito de esto, vamos a escuchar las declaraciones a las que se refiere Henry Kronfle. La pugna gobierno-asamblea se profundiza. El viceministro sigue disparando sus dardos al legislativo. En la rueda de prensa de este lunes ha dicho que la Asamblea Nacional inventa comisiones que no sabe qué temas van a tratar. Esto en referencia a la mesa creada hace 15 días para investigar presuntas irregularidades del gobierno. Esteban Torres habló también de persecución contra Carondelet. Y han radicalizado la persecución al gobierno nacional, a los ministros de Estado y al propio presidente de la República. Cuestionó la desvinculación de personal legislativo que laboraba en el bloque de la bancada oficialista. Pero hay algo insólito, y es que estén cambiando los propios secretarios de comisiones y prosecretarios que siempre se han entendido como personas de confianza de quien preside una comisión para que el trabajo funcione. Y reiteró que la persecución es incluso contra la jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, cuya sanción ha sido solicitada tras declarar que el legislativo buscaba destituir al primer mandatario por inhabilidad mental. ¿Desde cuándo denunciar, parlamentar en la Asamblea Nacional es justamente ir en contra de la naturaleza del cargo de asambleísta? El vocero del régimen ha advertido que la intención de la Asamblea es afectar también la posición de Ecuador en el conflicto con México. Esta pugna de poderes no termina y cada capítulo de esta político-novela trae más novedades. Crisis de seguridad. Y el bloque de seguridad afirmó este lunes 8 de julio que las muertes violentas han disminuido en Ecuador. Además, los ministros hacen un llamado a la Asamblea para que endurezcan las penas a los delincuentes. Como en días pasados, hice un llamado a los operadores de justicia, ahora le hago un llamado a la Asamblea para que deje a un lado su política y sus intereses y legisle a favor de la gente. Con estas fuertes declaraciones sobre la Asamblea Nacional, empezó la intervención del ministro de Defensa desde el ala de combate número 23 Manta, en Manabí. De igual forma, enfatizó que los delincuentes temen a la persecución del delito y a las penas más fuertes. El pueblo ecuatoriano se expresó no hace mucho en una consulta. El pueblo quiere penas más fuertes para lograr efectivamente una disminución del delito. Por su parte, la ministra del Interior
dio a conocer los resultados obtenidos por el bloque de seguridad. En los últimos 32 días, del 6 de junio al 7 de julio del 2024, no se han registrado muertes violentas en Manta. Existe una reducción significativa de 18% en muertes violentas a escala nacional, es decir, con 659 homicidios menos en comparación con el mismo periodo del año pasado. En Manabí, a la fecha se han realizado 223 allanamientos. Además, en otras provincias se han ejecutado operaciones importantes. En el Oro, específicamente en el Cantón Pasaje, se desarticuló a una organización, a una parte de la organización de los Lobos. De la misma manera, en un trabajo conjunto con Fuerzas Armadas, se procedió a la liberación de 49 secuestrados por el grupo armado organizado Los Lobos en Azuay, sector de Liberación Villarrica. A estos resultados se suma el decomiso de 149 toneladas de droga de enero a julio de este año, con una afectación a grupos narcodelictivos de 283 millones de dólares. Mirly Macías, Noticias Oromar. Sobre las acusaciones en contra de los operadores de justicia que dejan en libertad a delincuentes en diversos niveles, desde la Judicatura se pronunciaron. Mire, hay que comprender el sistema judicial, ¿no? Creo que generalizar es un error. Hay que ser muy específico en estos temas. Entonces, el sistema judicial actúa como un sistema. Depende del trabajo coordinado entre policía, fiscalía y jueces. Entonces, es verdad que conocemos que han existido malas prácticas respecto de la liberación de personas que están con sentencia, de utilización de mala utilización del habeas corpus, de las medidas cautelares para liberar a personas que están relacionadas con la delincuencia organizada en diversos niveles, algunos con sentencia ejecutoriada y a otros con proceso que solamente debería resolverse en el proceso penal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mano fuerte sobre aquello, pero les pido la comprensión de cómo funciona el sistema. El Consejo de la Judicatura no puede en esos casos tomar una decisión inmediata ni de suspensión para separarlo del cargo, ni de sanción, porque es allí, en esos casos, donde se requiere, por determinación de la Corte Constitucional, que sea otro juez el que nos diga si es que actuó bien o actuó mal. Desde Manta, en Manabí, el ministro de Defensa se refirió al caso de femicidio de la subteniente Pamela Ati y aseguró que están brindando todas las facilidades a la justicia. Escuchemos. Sobre los hechos acontecidos en el Fuerte Militar Napo, quiero decirles que estamos brindándole a la justicia todas las facilidades para que él o los responsables sean juzgados con todo el rigor de la ley. Además, conformamos de manera inmediata una comisión especializada con la finalidad de investigar todos los incidentes que constituyan faltas disciplinarias que se hayan cometido, sobre todo con perspectiva de género. Además, se está reforzando la política y protocolos de género y derechos humanos en todas las instancias militares para cuidar la integridad de todos quienes conforman el sector defensa. Les contamos que Ecuador será sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en agosto de este año. El evento será en la ciudad de Guayaquil, en donde con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo trataremos de muchos temas de seguridad, incluido todos los desafíos fronterizos que tenemos, los desafíos que tenemos en materia de prevención, esto es seguridad ciudadana, y también en materia de contención, reacción y mantenimiento de la fuerza legítima que corresponde al Estado, siempre con miras a lograr que podamos enfrentar y confrontar este conflicto interno no internacional con respeto absoluto a los valores democráticos. Esa es nuestra mirada, nuestro objetivo. Asamblea Nacional. El Pleno
Pleno de la Asamblea aprobó las reformas derivadas de la consulta popular del pasado 21 de abril del 2024. En su cuenta de la red social X, la Asamblea Nacional informó que por unanimidad se aprobó la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Son 24 artículos, 2 disposiciones transitorias y una derogatoria. La decisión del Pleno se tomó a semana seguida de que el texto regresó a la comisión. Es que hubo una polémica al interior de la Asamblea e incluso críticas del mismo gobierno sobre el incremento de penas a 12 delitos, entre ellos el terrorismo y el secuestro extorsivo. El problema se originó porque sectores como el mismo correísmo cuestionaban la falta de proporcionalidad de las penas. Finalmente, la comisión se ratificó en el texto, pero incluyó un cambio. Este lunes, el asambleísta del oficialismo Steven Ordóñez señaló que la modificación tiene que ver con la minería artesanal. Esta tendría ahora la máxima sanción, siempre y cuando se demuestre que está relacionada con el crimen organizado. Hay que recordar que las reformas se hicieron al Código Orgánico Integral Penal COIP y a la Ley de Extinción de Dominio. El financiamiento del terrorismo y el crimen organizado tienen las penas más altas. Para estos delitos se incrementaron 16 y 17 años respectivamente. Una persona podrá cumplir una pena de hasta 26 años por tráfico de drogas, siempre y cuando el delito se enmarque en el requisito de gran escala. Una persona podrá cumplir una pena de hasta 26 años por tráfico de drogas, siempre y cuando el delito se enmarque en el requisito de gran escala. Otra reforma del COIP tiene que ver con el cumplimiento total de las penas. Los 12 delitos en los cuales se incrementaron las penas no serán susceptibles de beneficios, como el cumplimiento de un porcentaje de la pena para salir en libertad. Además, en lo referente a la extinción de dominio, se agilita el proceso para que las armas decomisadas pasen a las Fuerzas Armadas y a la policía. Ahora el texto pasará al Ejecutivo para que emita el veto. De no optar por esa opción, las reformas se enviarán al registro oficial y con eso estarían vigentes. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Bien, amigos televidentes, la Asamblea no archivó el juicio político contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, preso en la cárcel La Roca, y al ex vocal Maribel Barreno. El proceso continuará en el Pleno la próxima semana. Con 88 votos afirmativos, se acogió la moción de Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, para continuar con el proceso contra los exfuncionarios del Consejo de la Judicatura, procesados en el caso Independencia Judicial. Las bancadas de Construye, Partido Social Cristiano, Acción Democrática Nacional ADN y algunos asambleístas independientes apoyaron este pedido, mientras que la Revolución Ciudadana, con 46 votos, se pronunció en contra. Corrupción. Creemos que con el enjuiciamiento de Wilman Terán y Maribel Barreno, definitivamente estamos dándole un mensaje correcto al país, que es que nadie en el país tiene patente de corso para hacer y deshacer con la ley lo que ellos convengan y lo que ellos quieran. Tras la aprobación, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, pidió realizar la convocatoria del juicio político en un plazo de 5 días, como lo establece la ley, confirmando que se llevará a cabo el próximo martes 16 de julio. En esta convocatoria, los legisladores decidirán si censuran o no a Wilman Terán y Maribel Barreno para evitar que ejerzan un cargo público por 2 años. Cada una de las personas, de los asambleístas que forman parte de la Asamblea tendrán que tomar una decisión. Evidentemente, la decisión se toma durante y luego de las interpelaciones verbales y físicas que vamos a realizar. Esperemos que llegue la conciencia, la moral y la ética a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que de ellos depende en este momento si es que hacemos el cálculo de lo que ya hemos visto el día de hoy. Ellos son acusados de incumplimiento de funciones por una supuesta vulneración y destitución del juez Walter Macías. Wilman Terán está procesado en el caso Metástasis por presunta delincuencia organizada y en el caso Independencia Judicial. Por este primer proceso, se mantiene con prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Roca, desde marzo de este año. Mientras que Maribel Barreno también es procesada por el caso Independencia Judicial y el caso Vocales, por el presunto delito de tráfico de influencias, donde se le dictó prisión preventiva.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Asesinatos, máxima seguridad. 7 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana 21 minutos. La violencia criminal no cesa en la provincia del Oro. Este lunes, David Jiménez, teniente político de la parroquia El Cambio de este cantón en Machala, pues fue asesinado a tiros. El ataque se registró cuando la víctima se movilizaba en su vehículo por la parroquia La Iberia. En la escena del crimen fueron encontrados al menos 17 indicios balísticos. Por su parte, la gobernación de la provincia del Oro se pronunció en su red social X, lamentando lo sucedido. La policía informó que en las cámaras de seguridad de las zonas pues serán revisadas para tratar de ubicar a los responsables de este hecho de sangre. Actualmente, esta provincia se encuentra en estado de excepción. Lamentable lo ocurrido. La gente y los familiares, jamás de pedir también por que se les dé su nota de pesar, están pidiendo justicia y que se dé con los autores de esta muerte violenta en la provincia de El Oro. 7 de la mañana con 22 minutos y la tarde de este lunes 8 de julio se registró un ataque armado en una peluquería ubicada en la ciudad de Ibarra, esto es al sur de Quito. Tras la alerta, el personal de la Policía Nacional se movilizó al sitio y confirmó que existía una persona herida por arma de fuego. De manera inmediata, el afectado fue trasladado a una casa de salud. En las imágenes se logra observar a los habitantes también de la zona tratando de ayudar a este ciudadano. Este es el segundo caso que ocurre en menos de un mes en una peluquería de esta misma zona, allí en la capital de la República. 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Vamos a continuar con más información porque un tribunal judicial dictó 34 años y 8 meses de prisión a Jaime Junior Venegas por el asesinato de José Andrés Vintimilla, de 16 años, ocurrido justamente en septiembre del año anterior en la ciudad de Cuenca. En este caso también estaba siendo procesado Jaime Alejandro B., hijo del sentenciado, pero fue declarado inocente. Por su parte, la Fiscalía anunció que apelará a esta decisión en la audiencia de juicio. Se presentaron más de 30 elementos probatorios, incluyendo testimonios de familiares, peritos y videos de cámaras de seguridad. Recordemos que el cuerpo del adolescente fue encontrado en una laguna. La Fiscalía apelará para que se incremente la pena, me imagino. Entonces ahí está el dato, aunque la sentencia es alta, de 34 años con 8 meses de prisión. Operativo policial. 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, un hombre que se identificó como deportista de tiro, en este caso, fue apresado por realizar disparos al aire y por la tenencia de 19 armas de fuego, entre armas cortas y largas, y de gran cantidad también de municiones. El sospechoso fue puesto ya a órdenes de la Fiscalía. Un hombre fue sorprendido por la Policía Nacional justo cuando realizaba disparos al aire dentro de una urbanización de Los Ceibos. La alerta fue lanzada por los habitantes del lugar, quienes afirman que viven alarmados ante esta situación. Nosotros avanzamos por llamadas del ECU 911, que en el punto se estaban realizando disparos al aire, y procedimos nosotros a intervenir el domicilio, en el cual procedimos a la aprehensión de un ciudadano, el mismo que había realizado los disparos. El capturado de 60 años de edad fue retenido luego que los uniformados ingresaran en su inmueble y descubrieran varias armas de fuego y gran cantidad de municiones. Nosotros intervenimos, procedimos a neutralizar e ingresamos conjuntamente con la persona aprehendida hasta el domicilio al interior, en el cual encontramos 10 armas cortas, 9 armas largas, tenemos 2.600 cartuchos. Tenemos 41 alimentadoras, se encontró en un domicilio. Al momento del allanamiento, Claudio Isaac BT, según la Policía Nacional, se encontraba en aparente estado etílico y habría mencionado que es deportista de tiro y por eso la tenencia de las evidencias. Ya, el señor aprehendido indica que es un competidor deportivo, él realiza competencias de tiro práctico y que por eso él tenía las armas, que oportunamente serán presentadas sus justificaciones, sus permisos y sus facturas.
Pero de los supuestos documentos y permisos del armamento hasta el cierre de este reportaje no los presentó. Al final fue llevado hasta la Fiscalía, donde iniciarán con las investigaciones. En Guayaquil, Cristian Barzallo, Noticias Oromar. Atención, 4 delincuentes armados secuestraron a un comerciante en pleno centro de Guayaquil. El hecho quedó grabado también en una cámara de videovigilancia de este sector. Veamos la nota. Los secuestradores llegaron en este auto blanco. Se bajaron 4 y fueron directo al interior de un centro de abastos. Lo tomaron a la fuerza y hasta un golpe le dieron en la cabeza. Y pese a que forcejeó con sus captores, lograron doblegarlo y se lo llevaron con rumbo incierto. Pero en el local nadie quiere hablar del tema. Yo vi que han secuestrado a un muchacho, un trabajador de ahí, Riguero. Desconozco, papá, yo soy empleado nomás de ellos. Desconozco yo. ¿No aparece todavía? Desconozco, papá, no puedo dar información a nadie. Desconozco. Continuamos investigando sobre su paradero, pero hay quienes dicen que ya lo liberaron. ¿Qué saben por qué? Ahí no sé, yo no averiguo. Sí, ya lo han soltado, dicen. Dicen, pero yo no le he visto todavía a él. ¿Ya han tenido que pagar algo por eso? Algo así. Que así nomás no van a soltar, que esos manes quieren plata. En las calles, los trabajadores de la zona mencionan que la delincuencia cada vez toma fuerza y que esto ha provocado que disminuyan su horario laboral. Y escuche todo lo que ocurre en el sector. Antes de la pandemia yo me iba a las 7 de la noche, porque no, me iba tranquilo. Ahora a las 5:30 me voy porque es peligroso. Uno hay que andar bonito. ¿Mucha delincuencia en el lugar? De tarde que es bastantísimo. Esta hora no hay mucho, pues. De tarde hay harto choro por aquí. Y los que ven los buses, algún auto, van con las ventanas abajo, les quitan el celular, les roban. Y las personas que andan transitando, pues las cogen y las apercollan, las tiran al piso y les roban. En la calle 10 de agosto y Avenida Quito ocurrió este incidente y ahora viven atemorizados. Necesitan de la ayuda inmediata de la Policía Nacional para evitar tantos actos delictivos. En Guayaquil, Cristian Barzallo, Noticias Oromar. A esta hora de la mañana, amigos televidentes, nos acompaña la asambleísta María Mercedes Herbst, precisamente para hablar de algunos temas y resoluciones o decisiones que tomó la Asamblea Nacional el día de ayer, que fue bastante intensa y con bastante actividad. Muchísimas gracias, asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. Y es que después de crear estas pugnas innecesarias o intencionales entre el Ejecutivo y el Legislativo, definitivamente se decidió resolver incrementar las penas para implementar precisamente estas penalizaciones y acoger el pronunciamiento de la consulta popular o del pueblo ecuatoriano en las urnas en el proceso democrático anterior. ¿Qué significa esto, mi querida asambleísta? Que se respetó entonces la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Buenos días, Pedro. Un saludo para usted, un saludo para toda la teleaudiencia. Creo que es importante, si bien es cierto que ha sido público, que ha habido inconvenientes o pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre ha tenido la intención de respetar la consulta popular. Eso creo que es importante que quede absolutamente claro. En las urnas se decidió y el pueblo se pronunció por un incremento en penas y en base a eso la Asamblea trabajó. Lo que había era una diferencia entre el documento que había enviado el Ejecutivo con el que estaba planteando la Asamblea, que lo estaba haciendo de una manera un poco más ampliada, más técnica, con la invitación y colaboración de expertos en la materia penal, tanto de la academia como del ejercicio privado. Entonces, era importante aplicar, incluso la misma fiscal había establecido y nos había comentado en las comisiones, que tenía que aplicar una dosimetría penal. Eso significa dosificar las penas de acuerdo al tipo de delito. Creo que toda la ciudadanía estará consciente de que el delito más grave que existe es el genocidio y después del genocidio viene el asesinato agravado. Entonces, creo que en base a la pena máxima que tienen estos delitos, el resto de los delitos tienen que ir en concordancia con este. Se aprobó por unanimidad. Siempre hubo la intención de parte de absolutamente todos los bloques de respetar la consulta popular. Creo que más bien hubo una forma más bien mediática de parte del Ejecutivo de encontrar un rival con quien un poco confrontar.
¿Y cree que esa sea la estrategia del gobierno nacional de buscar con quién pelear precisamente para distraer la atención de los temas de fondo? Porque de lo que usted menciona y de lo que ya se escuchó a nivel nacional, la Asamblea Nacional aprobó precisamente el incremento de penas, un poco recogiendo lo que presentó o lo que planteó el Ejecutivo. Es decir, no difirió en absolutamente nada. No difirió en absolutamente nada y creo que la Asamblea ha demostrado, aunque pese a que se ha buscado la forma de desacreditar el trabajo de la Asamblea ha demostrado permanentemente estar trabajando a favor de la gente y por supuesto de las iniciativas del Ejecutivo. Las 5 leyes económicas urgentes que mandó el presidente que llegaron al Pleno fueron aprobadas casi todas por votos superiores a 100 legisladores. La última, la de la consulta popular, aunque se le había comentado que nosotros desde la Asamblea ya estábamos haciendo una modificación de estas penas y que no era necesaria la consulta, sin embargo se llevó adelante y el día de ayer fue aprobada con toda la responsabilidad que esto implica. Creo que es importante entender que estamos en una época electoral, han habido muchísimos problemas, nuestro país está pasando una grave crisis de seguridad y sobre todo una grave crisis económica de empleo, y encontrar siempre un contendor ayuda, ¿no es cierto?, a dispersar el sentimiento a veces que tiene la gente y orientar también ese malestar, esa incomodidad hacia un grupo articulado, mucho más amplio, institucional, que tiene menos posibilidad de reacción de manera inmediata a cosas que no son ciertas. O sea, son algunas de las cosas que se han expresado por parte del Ejecutivo son absolutamente falsas. Por ejemplo, pero, el María caso Mercedes, de que... pero no hubo la más mínima intención de flexibilizar las penalizaciones. En lo absoluto, lo único que se hizo... En ningún momento, en ningún instante. No, en lo absoluto. Lo que se hizo es invitar expertos en el tema penal, incluida que todos tenemos un gran reconocimiento por el trabajo de la Fiscalía. La fiscal general estuvo, y en base a la información y al conocimiento y a la experiencia y experticia que tienen en estos temas, lo que se hizo es colaborar sobre los textos. Acuérdense que la consulta popular, si bien tenía preguntas específicas, sus anexos no establecían específicamente años, tiempo, etcétera, sino lo único que la gente se pronunció, por supuesto, es un incremento y una severidad de las penas. Y eso es lo que había recogido la Asamblea. Claro, pero es que los expertos que usted menciona, que también fueron parte de este proceso o de este debate, a través de sugerencias, de recomendaciones, también hablaban de la desproporcionalidad de algunas penas. Eso probablemente hizo rever, tal es el caso que nuevamente enviaron el proyecto de ley a la comisión para hacer algunos ajustes, algunas enmiendas o cambios o reformas. Así es, o sea, de parte del Ejecutivo llegó un texto en el que había una desproporcionalidad de las penas y no se había aplicado una dosimetría penal. Tenemos que entender una cosa, todos, por supuesto, estamos absolutamente conscientes y colaborando y trabajando para que los delincuentes paguen su pena. Pero le pongo un ejemplo, el portar una arma tenía una pena superior al asesinato. Entonces, si una persona porta un arma y va a tener una pena superior al asesinato, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Es preferible que la use y que asesine, porque igual su pena va a ser superior a ese delito que es el de acabar con la vida de alguien. ¿Y en esa parte puntual se corrigió esa desproporción? Se corrigieron en mínima cosa, porque justamente no queremos que exista una narrativa de parte del Ejecutivo en la que la Asamblea estaba oponiéndose o que estaba trabajando en contra. En lo absoluto, nosotros siempre hemos sido respetuosos, entendamos que la representación de la Asamblea es justamente la representación popular de cada uno de los sectores y de los territorios. Y nosotros nos debemos a nuestros mandantes, pero tenemos que hacerlo con la seriedad y con la profesionalidad que eso significa. Claro, al regresar nuevamente el proyecto de ley a la comisión ocasional multipartidista, se hicieron algunos ajustes, como usted lo menciona, en la parte de actividades ilícitas de la minería. ¿Cuáles fueron estos? Bueno, se mantuvo exactamente igual en el caso de la minería ilegal. Tenemos que entender una cosa, hay muchísimas personas que no son mineros ilegales,
sino que son personas que no han podido regularizar su situación porque no están abiertos los catastros mineros. Creo que es importante entender que hay provincias de nuestro país que fundamentalmente se dedican a la minería y que si los ministerios y los entes correspondientes no abren el paso para poder regularizar a estas personas, siempre van a estar en la indefensión por un lado y por el otro lado cometiendo un delito con el que no necesariamente es el que quieren cometer, sino que se ven abocados a cometer este delito por la no regularización, por el no proceso que debe seguir en las instituciones para poder darles los permisos correspondientes. Eso no quiere decir, por favor, entiéndase bien, que existen mineros y gente que minería ilegal que está despedazando y destrozando nuestro país. Lo que sí quiero aclarar es que en el caso, por ejemplo, de mineros artesanales, han querido regularizar su situación y que no han podido porque las instituciones no les han dado paso para poder regularizar sus documentos. El endurecimiento de las penas no les anticipa que probablemente puedan aparecer voces de rechazo porque pudieran también hacer presencia quienes están involucrados en los derechos humanos, un poco justificando o rechazando que estas penalizaciones son extremas. Bueno, creo que toda la ciudadanía se pronunció en el sentido de que hay que ser más severos. Entendemos que es una forma en la que nosotros queremos disuadir del cometimiento de los delitos. Pero entiéndase bien, si esto no va acompañado, la contundencia en la disuasión de los delitos, aumentando las penas, si no va acompañado de realmente un bloque de seguridad que maneje inteligencia, contrainteligencia, que maneje articuladamente con los países, porque al ser delitos transnacionales, que maneje información y articule esta información con los países hermanos, con las agencias de cooperación. Aparte de eso, necesitamos fomentar trabajo, empleo y mejorar las condiciones de vida de la población, pues no habrá penas que nos permitan mantener un nivel de vida equilibrado y tranquilo, que es la paz, lo que estamos buscando. Porque yo entiendo que per se no estamos buscando endurecer las penas porque sí, estamos tratando de endurecer las penas porque son mecanismos disuasivos para el no cometimiento de delitos, pero tienen que ir acompañados de varias cosas más que espero que el Ejecutivo logre entender y pueda llevar adelante en los distintos territorios. Ahora el proyecto de ley ha sido remitido precisamente al Ejecutivo para su respectiva sanción. Veamos si veta total o parcialmente el proyecto de ley. Decía yo, asambleísta, que el día de ayer en la Asamblea Nacional, aunque fue un pleno virtual, estuvieron una actividad bastante intensa. Definitivamente la Revolución Ciudadana no pudo salvar de juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ni tampoco al exvocal Maribel Barreno. Se pronunciaron a favor del juicio de manera unánime ayer en la Asamblea. Por supuesto, la intención, el informe de la Comisión de Fiscalización llegó al Pleno con la idea de archivar en los juicios tanto del señor Wilman Terán como de la señora Barreno. Sí procedía, la comisión dio paso al juicio del señor Muñoz, que fue censurado el día de ayer con la totalidad de los votos. En el caso del señor Wilman Terán, el Pleno se pronunció en decir que no vamos a respetar el informe de la comisión, sino que se continúe con el proceso de fiscalización y juicio político, que incluso ya está convocado para el próximo día martes, de hoy en 8. ¿Y qué responsabilidades en el caso del expresidente del Consejo de la Judicatura y de la ex vocal Barreno, qué responsabilidades se encontraron para mantenerse que debe continuar el juicio político en contra de estas dos ex autoridades del Consejo de la Judicatura? Bueno, todos hemos visto el incumplimiento de funciones y en el caso específico, por ejemplo, se habló y se explicó muy bien dentro del juicio el caso del juez Samo, el juez Samo, el que fue destituido y que fue destituido con esa mayoría de 2. No sé si ustedes se acuerdan que fue un escándalo. Porque ¿Cómo no? eran cinco vocales y lo destituyeron con una mayoría de 2. El interpelante planteó muchas causales sobre el incumplimiento de funciones y nos dimos cuenta que aparte de eso, todos, es público que los dos señores están enfrentando procesos dentro de la justicia. Entonces,
si es que hay los suficientes elementos como para que enfrenten procesos judiciales, ¿cómo no va a ser posible? ¿Cómo podría ser posible que en la Asamblea no se les censure políticamente? Así que el día martes de la próxima semana está planteado el juicio político a los 2 vocales destituidos del Consejo. Martes 16 de julio. Asambleísta, pero lo que sorprende es que una de las asambleístas o de los curules del oficialismo votó en contra de que se continúe con el juicio político al expresidente del Consejo de la Judicatura. Y esto digo que sorprende porque el presidente mismo de los ecuatorianos, Daniel Noboa, acusó a la Asamblea Nacional de legislar en favor de las estructuras criminales. Bueno, las acusaciones del presidente son una cosa y él tendrá que demostrarlas. Yo creo que la narrativa que ha planteado sobre la Asamblea es encontrar un contrincante, como yo le decía, que al ser un cuerpo colegiado, al ser una institución grande, tiene a veces una reacción lenta a la contestación sobre ciertas increpaciones que se nos hace. Pero por el otro lado, creo que la asambleísta Zubia, creo que es Karina Zubia, tuvo un problema con la votación en el curul. Entendamos que una cosa es la virtualidad, y en la virtualidad hay veces que los sistemas técnicos y tecnológicos fallan. Por ejemplo, el día de ayer yo tuve mi voto... O sea, no alcanzó a votar la asambleísta, ese fue el tema. Exactamente, o sea, ella se habría pronunciado a favor del no es que votó en contra, sino un tema técnico fue que le impidió votar. Ese sería el caso de... Exactamente, sí, eso es lo que tenemos entendido, es que hubo un problema técnico y que ella votó, o sea, que la votación salió errada, llamémosle así, pero que la intención de ella y de todo su bloque, por supuesto, era continuar con el juicio. ¿Y qué esperaremos la próxima semana cuando se instale el juicio en contra de las ex autoridades del Consejo de la Judicatura? ¿No tendremos nuevamente este show mediático en la Asamblea Nacional? Bueno, se ve complejo porque entendamos que para poder censurar a los 2 señores se necesitan 92 votos, no mayoría simple, sino mayoría calificada. Necesitaríamos 92 votos. ¿Y se conseguirán votos. Esos 92 votos si ya se conoce que la Revolución Ciudadana está en contra del juicio contra estas ex autoridades? Así es. Creo que va a ser sumamente complejo conseguir la votación, pero por supuesto ahí cada bloque tiene que responder, cada uno de los asambleístas tiene que responder por su votación. O sea, consideramos que si bien es la Revolución Ciudadana no quería dar paso incluso al juicio político, entonces entendemos que en ese mismo sentido la votación será en contra de la censura, lastimosamente, pero bueno, eso queda evidenciado hacia el país. Pero tenemos que entender una cosa, la Asamblea está conformada por personas de distintas tendencias y participación política. Entonces, lo que pasa es que normalmente lo que ha hecho el Ejecutivo y la gente normalmente lo que hace es generalizar el desprestigio o la incomodidad que tiene sobre una u otra votación, sobre uno u otro bloque específicamente. Y finalmente, ¿por qué querer salvar de un juicio político, me refiero a la Revolución Ciudadana, a alguien que aparentemente está vinculado con las estructuras narcodelictivas y que manejó precisamente una de las instituciones más sagradas que tiene el país, que es la justicia en favor de la delincuencia? Bueno, yo creo que eso es importante consultarles a ellos. Yo lo que puedo es elucubrar, o sea, mirar un poco más allá de lo que hemos visto todos y ver que se le dio cancha abierta y se le dio un espacio y una plataforma incluso mediática al señor Terán para que pueda involucrar dentro de su juicio político a otros funcionarios del Estado, incluida la señora fiscal general, y también querer dar de baja ciertas informaciones y ciertos procedimientos que están llevando adelante sobre juicios específicos como el caso de Metástasis o Purga. Creo que es importante mirar más allá cuál fue la plataforma que se le dio y qué es lo que se quiso vincular en la exposición, el permitirle exponer una prueba nueva, exponer chats. ¿Cuál era el objetivo de esto? Desprestigiar el trabajo que ha venido realizando la Fiscalía General del Estado, con lo que nosotros no estaríamos en lo absoluto de acuerdo, porque creo que primero por el lado de la independencia de las funciones y por el otro lado porque
no era pertinente darle espacio. El señor Terán, como cualquier persona en el país, tiene todo el derecho de defenderse en las instancias que le competen. En el juicio político creo que le abrieron una posibilidad y una puerta que no debió haberse abierto nunca, porque no se le había convocado para hablar de esos temas. Perfecto. Veamos a ver qué pasa la próxima semana, el próximo martes 16, si se consiguen o no los 92 votos para censurar a través de este juicio político en la Asamblea Nacional a las ex autoridades del Consejo de la Judicatura. Muchísimas gracias, María Mercedes, por conversar con Noticias Solomar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. Corrupción. Amigos televidentes, estamos de regreso para más información. En Manabí, Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, informó sobre la destitución de funcionarios judiciales en los últimos 4 meses. En los 4 meses que estoy actuando como vocal, nosotros hemos tenido lamentablemente que destituir a 8 funcionarios de Manabí, 8 funcionarios judiciales, de los cuales 3 han sido jueces, 1 es fiscal, otros operadores de justicia como secretarios, ayudantes judiciales, equipos técnicos, 4. Tenemos 8 destituciones. A nivel nacional hemos destituido a 53 funcionarios judiciales y estos datos son realmente nuevos porque, estamos nosotros haciendo una labor distinta, porque antes han habido ciertas prácticas totalmente reprochables que no entendemos por qué sucedió. Por ejemplo, aquí mismo en Manabí tenemos 9 casos de jueces y juezas que, teniendo declaraciones jurisdiccionales previas, hay que informarle a la ciudadanía qué es esto. Es un informe que un juez superior e inclusive de Corte Constitucional determina que existe error inexcusable, manifiesta negligencia, es decir, mala actuación en el ejercicio de su cargo como juez, porque hizo mala interpretación legal, porque abusó de las garantías jurisdiccionales, porque con habeas corpus dio libertades a sentenciados que ya tenían una sentencia ejecutoriada, y eso no es posible. Eso inclusive, ha dicho la Corte Constitucional, constituiría prevaricato. Y tiene como sanción la destitución según nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, y según sentencia de la Corte Constitucional podría modularse en ciertos casos, pero la sanción dicha por el Código Orgánico de la Función Judicial es la destitución. Y la destitución es competencia exclusiva del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y sin embargo nos encontramos que en estos casos, a nivel nacional, 36, de los cuales 9 son de Manabí, teniendo este informe superior, teniendo esta declaratoria jurisdiccional previa de haber incurrido en una inconducta de carácter jurisdiccional, resulta que los procesos fueron archivados. Entonces nosotros hemos hecho un estudio a nivel nacional y el día de mañana inclusive vamos a trabajar con los otros vocales del Consejo de la Judicatura para encontrar una salida de qué es lo que ha pasado, por qué es que nunca le pusieron en conocimiento del Consejo de la Judicatura de estos casos, y adicionalmente, cuando ya se archivaron, tenían el deber de hacernos conocer a nosotros, al Consejo de la Judicatura, y se quedaron aquí en silencio absoluto. Tanto los directores provinciales anteriores como los jueces y juezas que se han beneficiado de estos actos. Y este lunes 8 de julio, con 128 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió el juicio político en contra del ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, quien además fue sentenciado a 9 meses de prisión por el delito de obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial, causa en la que también son procesados el ex presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y la ex vocal Maribel Barreno. Según el informe de la Comisión de Fiscalización, Javier Muñoz incumplió las funciones que se derivan de su cargo, y ese mismo día el Legislativo decidió avanzar con el enjuiciamiento en contra de Terán y también contra Barreno. Y las actividades por las fiestas julianas siguen su curso. A continuación les presentamos qué hay preparado para este 9 de julio.
Guayaquil está próximo a conmemorar sus 489 años de fundación, por lo que las actividades para celebrar este mes aún continúan. Este martes 9 de julio, el municipio tiene preparado eventos que prometen encantar a residentes y visitantes por igual. Entre ellos, la verdad sobre la fundación de Guayaquil, en el auditorio del Museo Municipal, a las 10 horas. Terraventura, Malecón al aire libre M2000, exhibición Guayaquil de 2000 colores, martes dorados, feria artesanal en el Malecón 2000. Las festividades arrancaron el pasado lunes 1 de julio con pregones y desfiles. El fin de semana los ciudadanos disfrutaron de espacios coloridos alusivos al puerto principal, ferias, talleres, conciertos y presentaciones artísticas. La agenda se encuentra disponible en la página de la municipalidad. Mirly Macías, Noticias Oromar. Terrible lo que ocurre en Texas, Estados Unidos. Compañeros, estamos llegando a la parte final ya de este espacio de noticias. Gracias por acompañarme y a ustedes, amigos televidentes, también. Hacer cobertura de la presencia del presidente de la República, ¿no? Ojalá que no nos haga esperar mucho, porque todas las veces que viene el presidente llega y hace esperar para 2 minutos que habla o 3 minutos, ¿no? Bueno, toca. Bueno, parte del trabajo, el día de mañana estará también en Puerto Viejo para hacer la entrega del aval soberano a la prefectura. A propósito, el día de mañana tendremos aquí en los estudios de Oromar a la secretaria de Comunicación de la Presidencia de la República. Vamos a hablar un poco de las narrativas que están utilizando, un poco también hablar de estos enfrentamientos que son estériles, innecesarios, improductivos, infructuosos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ya le dijo el presidente de la Asamblea Nacional que era mentiroso, pero en todo caso yo creo que hay que dedicarse a trabajar en función de las prioridades, que es la seguridad. El resto de cuento y chao. Bueno, nos vamos. Tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. Felicidades. Buenos días.